Otro tema que ha estado en estos días en la discusión tiene que ver con el quinto retiro de los fondos previsionales. Hay debate, por cierto, en la Cámara de Diputados por este quinto retiro de fondos que no podría tramitarse porque no ha pasado un año desde, ¿se acuerdan?, el rechazo al anterior proyecto. Bueno, para conversar sobre el tema vamos a tomar contacto a esta hora con los diputados René Alinco y Jaime Naranjo, que ya están con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenas tardes o buenos días. Buenos días todavía, porque son las 11:06. Estamos en vivo. Buenos días. Así es. Buenos días, estimado diputado Alinco. Hola, hola. Bien, ¿por dónde partimos? El gobierno ha sido bien claro, no solamente en esta última semana cuando ya asume, pero la subsecretaria de Hacienda ha dicho que está cerrada la puerta, tenemos que recuperar la legitimidad del sistema, ha dicho, entre otras de los argumentos que ha utilizado para cerrar la posibilidad de que el gobierno respalde una iniciativa como esta. Diputado Naranjo. A ver, precisar una cosa desde el punto de vista de la técnica legislativa. El diputado que muy legítimamente Alinco y otros presentaron no pudo ser declarado admisible porque no había transcurrido un año de plazo en relación a uno anterior. Eso no impide que pueda ser abordado otras iniciativas como la que presentó hace mucho tiempo más atrás la diputada Pamela Giles. De tal manera que despejo esa parte técnica legislativa para aclarar cualquier duda al respecto. En segundo lugar, estimada Fresia, a mí me parece prudente, pertinente. Yo he votado todos los retiros a favor y, por cierto, estaré abierto el día de mañana a votar uno nuevo, siempre y cuando, primero me parece de perogrullo que escuchemos al gobierno. El gobierno ha dicho, por cierto, a través del presidente, del ministro de Economía, de Hacienda, que no son partidarios de un nuevo retiro. Pero frente a esa situación, la pregunta que uno tiene que hacerse, y por eso que me parece legítimo primero escuchar al gobierno, pues bien, frente a esta crisis sanitaria y económica que aún perdura en el país, ¿qué medidas, qué acciones, qué instrumentos va a ocupar este gobierno del presidente Boric para abordar esta situación? Porque si ocurre lo que ocurrió con el presidente Piñera, que partió tarde, con medidas insuficientes, evidentemente que aquello es un estímulo para que más diputados se sumen a un nuevo retiro. Pero a mí me parece prudente escuchar al gobierno y por eso, como presidente de la Comisión de Hacienda que soy, la primera decisión que tomó la comisión es justamente el día martes escuchar al ministro Mario Marcel, para saber en qué estado se encuentra la situación económica del país y cuáles son las medidas que el gobierno va a implementar para diversos sectores económicos y sociales que aún están con una situación bastante compleja. El diputado Alinco ha sido bien claro en estos días de sí estar por este quinto retiro y ahí ha entrado también en discusión con algunos parlamentarios que se oponen. Diputado Alinco, ¿cuáles serían los argumentos? Recoge lo que señala el diputado Naranjo en cuanto a escuchar las propuestas que hay y no echar mano a este quinto retiro, incluso a personas que tampoco tienen fondos previsionales ya después de los anteriores. Bueno, un saludo desde la Patagonia a todos y a todas y al compañero Naranjo. Primero, decir de que no comparto la opinión de seguir escuchando al ministro de Hacienda, Marcel. Tanto el diputado Naranjo como los parlamentarios sabemos perfectamente cuál es la opinión del ministro Marcel, desde que era presidente del Banco Central, hoy día como ministro de Hacienda. Por lo tanto, yo le digo aquí claramente al compañero Naranjo y a todos los parlamentarios que estuvieron y que estuvimos con los 4 retiros anteriores, que el quinto retiro no se transa. Yo vengo del mundo sindical y lo podríamos calificar los retiros como un derecho adquirido. Por lo tanto, cuando hoy día algunos parlamentarios que estuvieron con los 4 retiros anteriores le andan buscando las 4 o 5 patas al gato, yo creo que la cosa no es así. El gobierno dijo que iba a presentar un plan extraordinario de apoyo a la gente que lo necesita. Pero cuando
no hay fecha, no hay hora, no hay nada. Por lo tanto, lo más inmediato es el quinto retiro. Las necesidades son bien claras. ¿Qué es lo que dijo el señor Marcel cuando era presidente del Banco Central? Y aquí el compañero Naranjo no me puede dejar de mentiroso. Que si se producía el cuarto retiro, se iba a producir a la vez en Chile una inflación que iba a producir un caos. Bueno, se rechazó el cuarto retiro, no en la Cámara de Diputados, sino en la Comisión Mixta y en el Senado, y la inflación igual continúa. O sea, no es posible, compañero Naranjo, que hoy día le estén echando la culpa a los pobres de nuestro país, a los que quieren retirar su plata, que tienen con su trabajo ahorrada, de que por culpa de la gente que hace su retiro, se está produciendo una inflación en el país. Eso es una vulgar mentira y yo como diputado obrero no lo vamos a permitir. Ya, varios puntos, porque claro, no se aprobó el último retiro, el cuarto, pero sí hubo los anteriores que fueron quizás un elemento para la inflación, porque de que ha subido la inflación, ha subido con otros elementos internacionales que no estaban quizás en la programación de nadie, que tenía que ver con la guerra, por ejemplo, pero además hay una inflación que podría ir aumentando. Y más allá de eso, lo decíamos, aquellas personas que no tienen fondo o aquellos que jubilan pronto, ¿cuál es la situación inmediata para aquellos trabajadores que se van a quedar sin nada, diputado Alinco, con el argumento que usted nos entrega? Yo conozco claramente la situación porque yo soy uno de ellos. Con retiro o sin retiro, la mayoría de los trabajadores chilenos y trabajadoras chilenas vamos a recibir una pensión básica solidaria. Con retiro o sin retiro. Pero usted tiene trabajo, porque hay personas que tampoco tienen trabajo, están en búsqueda de trabajo, y después claro, pero es que yo toda mi vida trabajé de obrero y no toda la vida fui diputado. Pero estamos hablando de la situación ahora, pues, diputado. Diputado Naranjo. No, por eso. Yo tengo una pensión, voy a tener una pensión, yo empecé a imponer a los 14 años. Y lo que yo estoy diciendo es lo que la mayoría de los chilenos a los 14, 15 años empezamos a trabajar. Pero a pesar de eso, yo tendría que, incluyendo los periodos de diputado, yo tendría una pensión básica solidaria, porque el sistema es nocivo. Hay que terminar con la AFP. Hoy día nuestro gobierno, encabezado por Gabriel Boric, se olvidó de terminar con la AFP. Y yo lo digo claramente. Pero lleva una semana, se supone que hay una gradualidad en las políticas, pues, diputado. Escuchemos al diputado Naranjo para que también argumente. Y después seguimos discutiendo. Precia, diputado Alinco, usted me está dando la razón a mí en todos sus argumentos. Primero, usted ha dicho, el gobierno no ha hablado. Pero obvio que no puede haber hablado si lleva recién una semana. Y por eso lo prudente, lo serio, lo responsable es escuchar al gobierno, porque evidentemente aún en nuestro país hay una crisis que golpea fuertemente a los emprendedores, a los microempresarios, a la pequeña economía, y por tanto el gobierno va a tener que impulsar medidas en favor de ellos. Por otro lado, hay sectores sociales vulnerables que están en una situación extraordinariamente delicada y por tanto el gobierno nos tendrá que decir qué medidas va a implementar. Lo mismo en relación al salario mínimo, por poner otro ejemplo, de tal manera que creo que lo que corresponde hoy día, si uno quiere ser serio, es escuchar, y después de que escuchemos, si vemos que las propuestas que el gobierno hace son insuficientes, si vemos que las propuestas del gobierno no apuntan a resolver la crisis social y económica que aún perdura en el país, pues bien, el propio gobierno, si no toma medidas serias y profundas, va a incentivar a que la iniciativa que está impulsando hoy día el diputado Alinco se puedan sumar más diputados. Pero me parece que el momento de hoy día es escuchar. Por cierto, como se ha señalado, la inflación que vive en nuestro país en alguna medida tiene efectos por el retiro de la AFP, pero parte importante de ella dice relación con lo elevado que están los alimentos en el mundo. La FAO
hace poco tiempo atrás hizo un informe que los alimentos han aumentado un 30%. Todos somos testigos cómo la energía, el petróleo, ha subido 3 veces lo que era a comienzos del año pasado. Entonces hay elementos hoy día que están generando inflación, y no solamente, para ser serios y responsables, hay que achacárselo única y exclusivamente a los retiros de AFP. Por eso que yo creo, y esto no significa que uno el día de mañana, lo reitero, si el gobierno no hace una propuesta profunda, seria, de cómo va a abordar la crisis sanitaria y económica del país. Por cierto que muchos que hemos apoyado los retiros, como lo hicimos en el gobierno del señor Piñera, que llegó tarde y de manera insuficiente, tuvimos que hacerlo. Ahora, la pregunta que hay que hacerse, Fresa y diputado Alinco, ¿es justo que sean los trabajadores con sus ahorros, que son para su vejez, que estén pagando la crisis sanitaria y económica del país? A mí me parece que no corresponde. A ver, ¿qué es lo que responde el diputado Alinco? Lo serio y responsable es escuchar al pueblo, es escuchar a los trabajadores y escuchar a las trabajadoras, más que escuchar a un ministro de Hacienda que su posición siempre ha sido contraria a los retiros. Lo decía el compañero Naranjo. La FAO dijo de que los alimentos en el mundo han aumentado un 30%. O sea, le vamos a echar la culpa también a los retiros que se produjeron en Chile. Diputado Alinco, pero permítame preguntarle, ¿usted desconoce que los retiros, más que luego se juntó con más dinero circulante cuando comenzaron las ayudas sociales, ayudó también a todos estos elementos que impulsaron un alza en la inflación? Puede ser en un porcentaje, pero muy menor. Está aprobado con el cuarto retiro que se rechazó. Ahora yo digo lo siguiente, este retiro es voluntario. Todos los retiros han sido voluntarios. Y es la propia plata de los trabajadores. Es la propiedad privada que hoy día pregona tanto el sistema neoliberal que en el caso de las pensiones no aplica. Le pregunto de otra manera entonces. Esta inflación, bueno, ¿en qué se está traduciendo? En el alza de los alimentos, por ejemplo, más allá de buscar los factores, pero hay alza de la vida, ¿no? Eso es indiscutible. Esos mismos trabajadores, por ejemplo, que saquen sus ahorros, van a tener para cubrir quizás lo que hay que cubrir ahora. ¿Qué pasa después? Yo le propondría lo siguiente al compañero Boris. Y digo al compañero Boris porque Marcelo nos va a escuchar. Entonces, que fijen los precios, que fijen los precios de los artículos y los alimentos de primera necesidad para que no se produzca esta inflación brutal y vaya disminuyendo el poder adquisitivo de los trabajadores y de los chilenos. Pero ¿sabe por qué no lo van a hacer? Porque va contra sus principios de la economía de mercado que ellos están aplicando desde mucho tiempo, que implantó Pinochet y que desgraciadamente la concertación, donde el compañero Naranjo fue parte también, administró de muy buena manera. Quiero invitarlo a los dos a escuchar lo que dice la gente. Estamos ahora con Felipe Hernández, él está en La Vega, un lugar donde, bueno, sabemos que también, Felipe, han subido ahí varios de los alimentos, frutas, verduras, ni hablar la carne, y ahí vas a estar tú también para que los diputados que están con nosotros en este debate del quinto retiro sepan también qué es lo que dice la gente en La Vega Central. Hola, Felipe. ¿Qué tal, Fresia? Saludo también a los diputados ahí, Jaime Naranjo y René Alinco, que están ahí en el contacto. Y así es, pues estamos aquí en La Vega porque es uno de los puntos neurálgicos donde se reúne muchísima gente. Vienen a comprar básicamente y se han encontrado, por cierto, con el alza de los precios. Yo quiero que entremos en debate con las mismas personas que acuden hasta acá y me voy a acercar por aquí. Hola, ¿lo puedo molestar muy cortito? Estamos en medio de un